Hola, buenas, soy Guillermo Lorca, tengo 40 años y he sido pintor desde que tengo recuerdos, creo. El taller, bueno, este me lo mandé a hacer hace un buen tiempo, es muy alto, tiene como 5 metros. Bueno, de hecho hay algunos vestigios de algún cuadro gigante que hice acá. ¿Y este? Estos son grabados que están haciéndole una intervención. En este caso le pinté a este perro, que al principio pasa desapercibido, tienen brillos distintos y tal, pero claro, ese solo va a estar en este grabado, no, aunque este grabado exista en otro lugar. Realmente los intervenidos tienen otros tamaños también. ¿A quién decapitaste aquí? Ahí decapité, de hecho, eso es literalmente una escultura que está en Sevilla de Juan Bautista. Ocupé la misma, pero claro, le cambié ciertas texturas como para que fuera un poco más cabeza real, pero es literalmente esa escultura. Y generalmente yo empiezo con lo más básico, un dibujo solo de las líneas. Al principio, bueno, tiene más cosas, pero después uno limpia y deja las líneas principales sobre una base de un color neutro en este caso. Y sobre ese neutro voy a ir trabajando. Por ejemplo, este cuadro va a tender a los colores fríos, mucho blanco, entonces necesito una base que se aleje de este blanco. Yo los planeo en los bocetos, en el computador. Y eso puede tomar muchísimo. A veces algunos fluyen rápido, pero otros a veces peleo con la composición y la tengo años dando vuelta en el tintero. Y cuánto tiempo se gastó en intentar ciertas cosas que no funcionaron hasta que comienza a funcionar. Y ahí, cuando ya logro tener la composición clara, paso a la pintura. Y ahora me estoy radicando en Barcelona. Bueno, y depende del año donde estoy viviendo. A veces ando nómade. Y bueno, y esto es nada, podría estar 1000 veces más caótico. Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, aquí en Chile, donde no pasas tanto tiempo, así que ha sido una suerte poder encontrarnos. Sí, no, yo encantado. Gracias a ti por venir. En porcentaje de tiempo, ¿cuánto pasas en Chile? ¿Un 20, 30% del Depende, tiempo? depende del año. Este año estuve en 4 países, más o menos tiempos que no sea... Estuve en más países, pero en 4 países en donde pinté, por ejemplo. Claro. Estuve en Dubái, en Corea, acá en Chile y en España. Pero estuvo bastante mezclado. Generalmente no es así, es un poco duro eso de ir cambiando de lugar para pintar. Un viaje da igual, un viaje corto, eso es más fácil, pero normalmente ha sido más o menos mitad y mitad. Sí, este año ya me gustaría estar más instalado más en España que en Chile. Lo paso bien, me gusta la vida mediterránea. Barcelona es... Sí, me gusta, sí, es Barcelona y todo lo que rodea Barcelona también. Y también el hecho de que estás en Europa. Es muy fácil viajar o se da una situación que puede ser de lo mismo en Austria, pero todo es a 1 hora y pico. Te vas, te improvisas eso. O estás en un lugar central, llega gente, entonces la dinámica social que se arma es algo que no se puede dar en Chile por problemas de distancia más que nada. Sin duda. Guillermo, y si pudiéramos explicarle a la gente, porque claramente a un artista no se le puede encasillar, pero para orientarlo, ¿cómo podremos definir tu trabajo? ¿Un trabajo realista, figurativo, surrealista? ¿Cómo lo defines tú? Mira, yo lo definiría como, mira, está dentro de lo que es lo figurativo, digamos pintura figurativa más bien realista, pero realista entendiéndolo como lo realista técnico, ya. Así que dicho eso, ya, pintura realista con tintes, yo diría, con un poco de surrealismo, pero ante todo más, o sea, pero más bien simbolista que surrealista. Hay una pequeña diferencia, el surrealismo hereda mucho del simbolismo, de final del siglo XIX, y yo me siento más cercano espiritualmente a esa corriente que al surrealismo propiamente tal. Y de referentes, porque hay que decir que tú, la mayor parte
como el 80-90% eres autodidacta. En gran parte sí. Bueno, es que es casi inevitable porque si bien hay algunas cosas técnicas que te pueden enseñar y uno puede aprender algo más rápido, mucho requiere práctica, encerrarte a pintar hasta que resolverlas de alguna u otra forma. Y tu búsqueda de qué es lo que quieres expresar, de dónde encontrarte a ti mismo a través de las técnicas que estés ocupando, eso es una introspección que tú la puedes compartir, conversar con gente, pero no te la pueden enseñar porque es un camino propio. Entonces, a lo más tú puedes tener, en el mejor de los casos, un guía psicológico, pero mucho más no se puede. Entonces, Pero la técnica, por ejemplo, la técnica sí es bastante más predecible, pero eso lo aprendí en gran medida. Sí estuve aquí en Chile, tomé clases algunos meses con, recuerdo cuando chico, estuve con Matías Movillo, pero tomé dibujo con él. Después estuve con Sergio Montero, que bueno, ya murió algunos meses, y eso me ayudó una base de cómo armar la paleta, las cosas básicas, y de ahí ya encerrarme a pintar, ya, pero tú básicamente. decidiste que la universidad no era lo tuyo, porque tú partiste estudiando en la Universidad Católica Sí. arte, bien contento, porque Sí, finalmente sí. era lo que querías estudiar, pero en el camino no... Claro, pasa que a mi parecer, y no solo la Universidad Católica o cualquier otra, y en Chile, esto pasa en Estados Unidos, en Europa, los incentivos de las universidades en general no están alineados con lo que sería como una carrera, ya sea de una academia de pintura o de escultura a nivel técnico. O sea, están totalmente desalineados. En algún momento tal vez sí fue lógico pasar de las academias antiguas a las universidades, pero ya yo creo que se fue deteriorando al punto en que en que empieza a volverse como una especie de carrera entre teórica, intentos de técnica, sí, ¿Como un ¿no? prerequisito para poder decir que eres pintor? No, nada. No, hija, y en el mercado del arte es totalmente irrelevante por lo demás. O sea, a mí jamás me lo han preguntado siquiera, ni por curiosidad. O sea, las galerías, clientes, museos. Es que ni siquiera por curiosidad, porque por último me podrían decir, oye, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Que no le interesa, no me lo pregunto. Porque ya llegaste a un nivel, porque tu talento es extraordinario y eso es lo que se está reconociendo hoy en día en las galerías, en la crítica, en el valor que también adquieren tus obras. Pero eso, a ver, ¿es por talento, es por trabajo? ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que hay que mezclar varias cosas. Por una parte tienes que tener algún talento de algo, digamos. El talento no necesariamente es... Yo me meto, a ver, así como para hacer la analogía, lo que yo pinto es más cercano a lo que sería como... más cercano al mundo de la ópera, pero... o en esa tonalidad, como que la técnica es de tenor. Y para eso, claro, si alguien quiere ser tenor, tienes que tener capacidad para poder ser tenor, digamos, una capacidad técnica. Pero no por eso vas a ser mejor cantante que alguien que tal vez en tono hace una canción extraordinaria, en un tono con otro tipo de técnica, y la cosa funciona lo más bien y no lo hace... así que yo creo que... el asunto técnico puede ser útil o no dependiendo de qué quieras expresar, pero sí en alguna forma tienes que tener la capacidad de algo que esté pasando adentro, de poder comunicarlo hacia afuera. Y de conmover, porque tu obra, lo que hay una unanimidad en la crítica es que conmueve, llama la atención, te estremece, porque mezcla sensualidad, mezcla erotismo, mezcla ingenuidad. ¿De dónde vienen todos esos elementos? ¿Los tienes en la cabeza? ¿Los vas recogiendo? ¿Cómo es tu proceso creativo en que puedes mezclar una mujer, una niña angelical con una bestia que se la está devorando? Y claro, bueno, esas imágenes son símbolos que... Porque, claro, como tú decías, hay cierto, ¿cómo se podría decir? Hay sentimientos humanos que son más profundos, que tocan más. Y hay otros que, bueno, pueden ser más superficiales. Y es muy difícil saber cómo, bueno, qué merece ser pintado, en qué voy a gastar tiempo, si finalmente es una técnica que no es eficiente, o no está dirigido, o me dediqué al arte no porque podría haber hecho otra cosa, digamos, no era mi única opción.
Entonces había un recorrido, por decirlo, no sé si llamarlo espiritual, pero era como de una necesidad sentimental más profunda. Entonces yo... Ya, partamos de atrás, pues, ¿de Sí. dónde vienes? Porque tú vienes de una familia donde además también el arte ha estado presente en tu vida. No es que vengas, no es que sean artistas todos, pero era algo que se veía, que se hablaba. Sí. Y tú partiste bien chico pintando, no dibujando. Sí, dibujaba. No, siempre uno dibuja, pero dibujas, pintas, crayones, cosas que es que ni tengo recuerdo. Desde que tengo algunas nociones de recuerdo ya estaba dibujando algún dinosaurio. Y sí, mi mamá estuvo un tiempo pintando de hobby. Y ahí yo ya dibujaba y me interesaba y me ponía por ahí cerca y pescaba las cosas y trataba de... Pero igual quería planear las cosas, pescar, hacer alguna cartulina, después en algún momento compré una tela, planeé el cuadro y siempre me interesó eso. Pero era por gusto, ni siquiera tenía en ese momento una noción de qué iba a hacer, si una carrera, simplemente me entretenía, era... Y pintabas dinosaurios. Dinosaurio, era totalmente focalizado, eran dinosaurio o nada. Y tu primer cuadro fue un dinosaurio. Fue un par de dinosaurios peleando, sí. Bueno, aquí también hay una evolución ahí, o sea, de una fiera a otra, de una bestia a Se otra. parecen mucho a los cuadros, a muchos cuadros míos actuales, No curiosamente. sé si parecido, pero es la idea. Pero te juro que la composición se parece, tiene una lógica interna que es similar. Es lo más curioso que hay. Lo estamos mostrando, este dinosaurio, para que la gente vea si efectivamente le calza con lo que estamos viendo ahora. Guillermo, los dinosaurios fueron una obsesión tuya, porque tú sabías todo de los dinosaurios. Sí. Sabías no solamente dibujarlos, sino que conocías las características biológicas, físicas, toda la diferenciación entre uno y otro. Y esas obsesiones te acompañaron durante mucho tiempo, ¿o no? Cuando eras chico. Sí. Cuando era chico tendía a tener... bueno, me obsesionaba por temas, eso era parte como de la estructura de personalidad, de que un tema anduviese más que otro... y me focalizaba en ese y me retroalimentaba. Eso también tenía algunos efectos secundarios que no para confundir. Yo cuando chico tenía que lidiar con mi cabeza, que no era muy buena onda en esa edad. Tenía un TOC infantil, como lo que se llama un trastorno obsesivo compulsivo, más algunos episodios de angustia y algunas cosas... bueno, que también se dan en la infancia, que por ejemplo los niños la fiebre agarra de forma un poco más alucinógena, como quien se mete a drogas, digamos. A diferencia de adulto uno también se siente mal, pero la mente está más estructurada. Esas me agarran muy mal. Y el TOC me tenía vuelto loco. Curiosamente no dejé de tenerlo de grande, es que lo traté de muy niño. Y después... Y eso son como conexiones neuronales que se retroalimentan. Bueno, hay que irse tratando y hay que irse psicoanalizando entre medio, ¿no? Sí. ¿Y te ayudó Es eso? muy biológico, yo encuentro. O sea, el TOC obviamente reacciona ante un estrés y ahí uno puede, ya sea a nivel de terapia, ir viendo cómo manejas tus niveles de estrés y cómo planteas tu vida, cómo ordenar un poco tu mente. Pero el tema de pero el que yo tenía de niño era no sé, estaba fallando el cerebro. O sea, según yo, por lo Te menos. angustiaba, o sea, no lo pasabas bien con ese... Sí, sentía que se me enterraban puntas en los ojos todo el tiempo, era muy desagradable. Entonces, como que entonces tenía que hacer algo para que eso no pasara y eso retroalimentaba otro ritual y después estás todo el día haciendo rituales. Y muy niño, desde que desde que tengo recuerdos, básicamente. ¿Cuándo te sentiste liberado de eso? Primero con los fármacos. ¿Sí? Sí. Los fármacos los frenan bastante. Y de niño no era mayor problema. Los fármacos de adultos sí no me gustaban para nada. Ahí ya el efecto secundario era distinto y también pasaba que entrando en la edad adulta, ya la verdad es que ya no tenía el TOC. Pero sí hay una tendencia que tienden a asociarse. O sea, todas estas cosas generalmente vienen como... tienen correlaciones con otras, con déficit de atención, podría ser también con a veces puede ser con algún tipo de depresión o algo así. En mi caso, por suerte, la depresión no era lo mío, era más bien tendencia a
a la ansiedad y de la ansiedad puedes derivar a la crisis de pánico, crisis de angustia, haciendo la diferenciación como una crisis de angustia que es más larga que una de pánico, pero menos intensa, pero muy larga Claro. es por la angustia. Ahora, es un tema del que ahora hablamos sin problema. O sea, de hecho, el presidente de la República tiene TOC, lo admitió, dijo que se había tratado, que está en tratamiento. No es un tema. ¿Es una evolución? ¿Te sientes libre de hablar de los TOC? Sí, bueno, yo nunca tuve mayor conflicto de eso, porque lo encuentro que es como decir, bueno, es que tengo diabetes, no puedo comer, Claro. tomar tal azúcar, no sé, es como... Y es bueno, ahora tampoco me parecen las cosas psicológicas, a veces también pasa que uno, porque yo tengo un síntoma de algo, tampoco me identifico, No te define. no me defino como soy una persona que tenga tal trastorno y desde ahí existo. No, yo soy lo que soy, a veces he tenido ese problema, a veces tiene más intensidad, menos intensidad. Si es muy intenso, va a agarrar parte de la vida y podrá ser parte de mi identidad. Ahora, Ahora, eso también tiene un correlato positivo en tu curso de vida, ¿no? Porque a ver, no sé si la obsesión, pero el trabajo necesita método, necesita disciplina y necesita constancia. Y eso lo da una personalidad que puede tener esas características, ¿o no? sí, generalmente, cuando el problema ya se pone un poco psiquiátrico, más bien es como el subproducto de este tipo de personalidad. Ya. Entonces ya la parte buena de la personalidad sería el trabajo metódico, el de ya me obsesiono con tal tema y vamos a hacerlo hasta que quede bien, ser muy meticuloso, fijarse en ciertos detalles, pero cuando a veces se retroalimentan como pensamientos basura que se van acumulando y eso no tiene ninguna utilidad. A mí me parece que hay muchas cosas que sí son útiles. A veces, o sea, que aprendizaje en la vida, a veces el dolor, digamos, psicológico, puede ser hasta físico a veces, pero digamos, más bien psicológico. Ciertas experiencias te van marcando el carácter o pueden de alguna forma traducirse poéticamente en algo. Y hay otros tipos de dolores que yo encuentro que son basura mental, digamos, que yo al menos no le encuentro lugar donde ponerlos, ¿Y digamos. qué es lo que te ha formado a ti, si pensamos en eso? Yo creo que inevitablemente uno necesita un poco de dolor para formarse, así venimos seteados. Creo que también el exceso de dolor también te puede destruir y eso puede ser complicado. Entonces, creo que la moderación, la incomodidad de la existencia, si finalmente el hecho de estar vivos, de lidiar con las pérdidas constantes, mientras uno va creciendo, uno va perdiendo cosas, pierde desde seres queridos, desde cuestiones agradables que uno tenía en la juventud que se van perdiendo, o hasta cuestiones físicas tal vez, que hoy antes, no sé... caminaba mucho rato y no me dolían las piernas y ahora me duelen. O sea, miles de cosas se van perdiendo y uno va aprendiendo a hacer esos duelos cada vez más rápido. Eso sería parte de la sabiduría. Pero ¿Y también... las muertes han sido dolores en tu vida? Sí. No tanto como la expectativa de que se va a morir alguien. Eso o sea, lo que más me costó, por ejemplo, hace poco se murió un perro, que era mi perro querido, que lo tenía hace unos ya casi 13 años. Y era una perrita exquisita, pelúa, que dormía conmigo, ¿no? Lo más linda que hay. Que son parte de la familia. O sea. Sí, no, yo la amaba profundamente, pero tenía un conflicto con ella. Y mi conflicto no fue cuando murió fue doloroso, por supuesto. Hay un choque en el momento de, por ejemplo, la eutanasiamos. Yo decía, bueno, ¿cuándo va a ser el momento en que hay que llamar al veterinario y ¿cómo se llama? Y matarla rápido antes de que empiece a sufrir? Pero tampoco mientras podía tener espacios de estar disfrutando bien. Y en algún momento, la verdad que fue en un día empezó ya el único día que no quiso comer y uno veía que la respiración ya no tenía vuelta atrás y esto se iba a poner pesado, entonces ya fue obvio. Yo ya me dije, ya, por favor, vengan rápido y ya terminemos esto ya. Y claro, tú la tienes acá en la cara, muere, y en el momento que muere,
hay como un choque, uno tiene un llanto como muy desesperado, ese que es como que viene de lo más adentro. Pero también ese es muy sanador, porque eh, yo estaba, por ejemplo, antes me pasaba que eh, años atrás, que de repente la miraba y decía, la quiero tanto a esta perrita, y algún día se va a morir, y empezaba a llorar, y estuve años llorando, y incluso también teniendo como incluso ataques de ansiedad de, voy a tener que estar encerrado en este cuerpo, viviendo los futuros duelos, y no solo del perro, también serán futuros de mis papás, de quién sé yo, qué cosas me puedan pasar en la vida. Pero esa ansiedad sí era muy frustrante y podían entrar en un círculo que era muy dañino. Pero en el caso pero a la hora de la muerte misma, uno en el momento que está fantaseando con la mente no siente lo que siente cuando realmente muere. Ahí el choque nervioso que tienes con ese mismo llanto, después te sientes muy bien porque es como una especie de droga natural que te deja como medio tontorrón, pero medio feliz. Curiosamente, ese mismo día, después del drama, del llanto fuerte, también después estaba con la familia, así me rodeé de gente. Generalmente yo cuando tengo un duelo intento rodearme de mucha gente. Y ya estaba conversando, hablando cosas del perro, cosas divertidas. Después lloraba un poco, pero también te reía y uno se va recuperando y va haciendo el proceso. Sí. No hay que tenerle tanto miedo, pero como no estamos estamos menos acostumbrados a la muerte constante, se nos va olvidando. La muerte está presente en tu obra. Sí, siempre ha estado presente. Es que la veo en todas partes, pero no la veo como algo necesariamente... o sea, sí, es dura, es fuerte y tiene algo horripilante. Es definitiva. Y es tenebrosa, pero en ese terror también esconde cierta belleza. Dentro de la muerte también va surgiendo una vida inevitablemente. O sea, no necesariamente de una muerte puntual, pero se entrelazan constantemente. Y lo que... Y claro, la necesidad de destrucción de un organismo versus para que viva otro, esas luchas se dan en la naturaleza constantemente. Y a mí me parece que hay como una danza macabra que es hermosa en última instancia. Entonces, pero... Y eso es lo que está en la cabeza que va saliendo en los cuadros. Sí. Y también hay símbolos que se agarran a eso. Hay veces que a mí me pasa que veo cuadros antiguos o lo puedo ver en películas, dependiente de lo que... Puede ser una vasija griega. A veces veo que hay imágenes que de alguna forma como que me tocan, como que tuvieran algo medio arquetípico o sin meterme específicamente como en ese tema, pero de alguna forma siento que aquí hay algo y esta es la imagen y entonces me aferro a esa imagen y esa imagen se asocia a lo que podría ser ya mis símbolos particulares que intentan hablar de ese tema, como generalmente podría ser lo femenino, los niños, ¿qué son las niñas? Porque siempre es lo femenino. ¿Qué representan las niñas en los cuadros? Las niñas, bueno, un análisis posterior el que puedo hacer. Me pasa que en algún momento, cuando... Al principio yo pensaba, el cuadro lo asociaba más a lo femenino, quería que hubiera alguna mujer, pero me empezó a pasar que las tensiones de los símbolos que estaba juntando con lo femenino no me estaban dando, se parecía mucho a algunos cuadros del siglo XIX, como que nos están relatando el mundo interior, no me calzaba simplemente. Y en algún momento había una especie como de cara de anime que quería, pero la forma de pintar del anime tampoco me andaba, entonces de repente en algún boceto, con alguna idea, dije, pero ¿y si hubiera este personaje? Y funciona como niña, y por el tamaño del personaje, y simbólicamente cambié, dije, ya, este es el que funciona, este es el que me está llevando a ese lugar de alguna forma. Entonces, de ahí lo empecé a incluir en los cuadros, pero era como una necesidad más que nada. Luego... ¿Y son modelos reales o son...? Depende. ¿Son modelos reales modificados en general o directamente no existen? ¿Y los animales? Los animales son reales, sí. Sí, algunas veces también puedo hacer algunas modificaciones, pero sí, son animales reales. Lo que sí siempre están presentes son los animales. Los animales son como los personajes simbólicos en conflictos la niña yo la siento
la asocio más a algo más esperanzador. Hay algo como, y hay algo también como, no, es que no me imagino simbólicamente como que fuera una niña. Yo me siento más bien como un espíritu encerrado que adopta esa forma. Siempre pienso que son como espíritus que tienen como alguna pulsión interna nuestra y que adoptan una forma como para poder comunicarse. En este caso... Pero en tu caso siempre son niñas. En la forma la niña es como la protagonista fuerte, digamos, cuando se rodea con los otros personajes, animales y tal. También a veces hay mujeres, rara vez hay algún hombre. Generalmente lo masculino lo pongo en algunos animales, como esa fuerza. Pero sí, ese personaje tiene algo como... es que claro, es como también tiene algo es un símbolo como de lo valioso. O sea, generalmente la infancia se asocia como a pureza, como a inocencia más que nada, porque los niños son muy chicos. La pureza generalmente se asocia más en la mujer joven, lo que sería como el arquetipo de la Virgen, Claro. si uno quiere, como la Virgen María y tal. Claro. Pero los niños, de hecho, no se han representado mucho en la historia del arte, se ha hecho de formas más bien puntuales. Sí aparece mucho en los animes. Tal vez porque muchos van dirigidos a niños, pero a veces el personaje niña o niño hace el que vive la aventura y tal. Pero yo también siento que es como lo preciado, es como lo valioso que se puede tener adentro. ¿Qué más valioso que un niño y una niña en especial? Que tiene algo como... si bien era algo cultural, pero también hay algo arquetípico como en el de mujeres y niños primero, digamos, porque es como ahí donde estarían las futuras generaciones, El digamos, valor, a la hora claro. de salvar a alguien, digamos. El valor. Y eso todavía se da en muchas partes. Y bueno, si mujeres y niños primero, la niña primero que el niño. Claro. Guillermo, habíamos dicho que tú dejaste la universidad, te inscribiste feliz, después dijiste esto no me va a conducir a lo que yo quiero llegar a ser, no te gustaba tanto el arte conceptual, lo tuyo es más figurativo. Pero tú te pusiste una meta que me llamó la atención. Dijiste, me dije a mí mismo que si a los 21 años no lo lograba convertirme en un artista profesional, aún iba a tener tiempo para explorar otras opciones. O sea, tu meta, tú te fijaste que a los 21 años tenías que ser un artista. Sí, me lo puse muy joven, porque además, pero que me pareció buena idea. Miro para atrás y encuentro que fue una buena decisión, porque la gente sale a la universidad y el estrés de llegar a la nada, la vida, salir de la burbuja de la universidad, que es como una continuación del colegio... Sí. Más o menos, tampoco con menos reglas, un poco más libre, pero luego igual vas a tener que llegar a encerrarte solo en un taller, a tratar de sacar obras, meterte en algo que tampoco te lo pueden enseñar, que hay muchas cuestiones de habilidades blandas que pasan en el mundo del arte, con quién te relacionas, cómo creas tal vez una estrategia de marketing, tal vez de forma espontánea, ¿no? Muchos artistas, la universidad, se van atrasando también por la forma en que están estructuradas con las nuevas cosas que van pasando. O sea, muchos artistas se pueden hacer conocidos por redes sociales. Claro. Y qué tan rápido se armó el curso de redes sociales. Y a esta altura tal vez está, pero llegan siempre 15 años después. Entonces, ahora, ¿dónde estabas tú a los 21 años que dijiste sí? Sigo. Había hecho algunos trabajos, había hecho murales en la Viña Tabalí en esa época. Ya que es un mural gigantesco, no es un mural, es Sí, una cosa que mide ¿cuánto? 42 metros, algo así por 4, era muy grande. Y también había hecho... ¿Y a qué edad lo hiciste? Tenía 20 cuando hice ese. Y ahí también ya preparé una exposición, y a los 21 ya había hecho una exposición en una galería que ya no existe, pero ya se estaba armando el asunto, ya se sentía que no iba a quedar trabajando en otra cosa, terminar la universidad y terminar trabajando en otra cosa. O sea, y tú ya dijiste de esto puedo seguir aquí, no me voy a morir de hambre, tengo futuro en esto. Sí. Entonces ahí porque ese siempre es como el temor, que los artistas se mueran de hambre. ¿Nunca tuviste ese temor?
Sí, claro que lo tenía. No de morirme de hambre, pero sí depende de las expectativas que uno tenga, de que la expectativa no me funcionara y que eh, empecé a tener, ese temor lo tuve más cerca de los 24, 25, yo creo que fue una época más de crisis, ¿no? Más que más que tan chico. Ahí tienes mucho tiempo y mucha energía. Cuando uno es muy joven, uno viene primero como esponja, con ganas de absorber y de comerse el mundo y con mucha energía y con mucha capacidad de sacrificio. Y tu tiempo vale muy poco porque tienes tiempo, entonces puedes trabajar mucho más, entonces en ese sentido ponerme esa presión no me parece... A ver, es que hay presiones que de alguna forma producen mucho estrés en gente joven, pero esta autopresión, como me estaba adelantando en un mundo adulto y tenía tiempo, no era tan estresante. Entonces, y estaba lleno de energía para trabajar. Yo me encerraba al taller y estaba 12 horas, no me daba ni cuenta. Seguía, comía algo entre medio, fumaba en esa época, fumaba como enfermo. ¿Y fumabas tabaco? Tabaco, sí, no con marihuana a trabajar, no, eso no es muy funcional. Bueno, tal vez una mini inspiración por ahí y por allá, pero no. Dejaste la universidad, pero buscaste ser aprendiz de un pintor que te llamó específicamente la atención, que te gustó mucho y le escribiste. Sí. Y te dijo que bueno, que es sueco-noruego. Es sueco, perdón, es noruego-sueco, es que bueno, tiene las dos nacionalidades, es noruego, eso sí. Ya, que es Odd Nerdrum. Sí, Odd Nerdrum. Sí, él lo vi en una revista y ahí después averigüé lo que pude por internet y vi dónde tenía su galería, le mandé un mail a la galería, de ahí me mandan un mail de vuelta y me dice, sí, mira, vente a Noruega, está la dirección. ¿Tú qué le escribiste pidiendo que querías ser...? Claro, quería preguntar, era con la pregunta. ¿Y si podía ser un discípulo, así como eran los antiguos, no sé, como Rafael, como David? Y eso porque se me ocurrió que él tal vez tomaba discípulos de esa forma. Y era así, no era exactamente como antiguamente, que tenían otro tipo de trabajo, realmente sí necesitaba que le modelaran, era como el mayor trabajo que uno podía hacer, el resto eran algunas cosas menores en el taller. Bueno, llegaste a Noruega. Y me fui a Noruega, sí. Era al sur de Noruega, era un lugar bien aislado, es como decir, no tan aislado, pero era como estar en Tunquén, pero en invierno. Pero todo con nieve, ¿Y había otros estudiantes como tú? Ahí sí, pero como era invierno éramos 4, éramos pocos. ¿Y eso qué significó en la relación con el artista? Porque me imagino que un artista consagrado no te va a decir, mira, el pincel es así, no. ¿Cómo es el trabajo? Podría hacerlo, pero Odd no tenía mucha vocación de profesor. No, pero sí no tenía ningún conflicto. Él pintaba y conversaba de su vida, de cualquier cosa, o en noruego, a veces si hablaba contigo te decía algo en inglés. Yo apenas hablaba inglés en esa época, así que era difícil, pero mejor que mi noruego. Y luego sí podías mirarlo pintar, pero yo ya sabía pintar a esa altura, entonces no era tan complicado ver como micro detalles de que tal pincel ocupa tal forma, cómo se mezcló tal color, entonces uno iba haciendo el análisis viéndolo pintar y ahí uno podía pasar algunas buenas horas mirando eso, pero si no sabías pintar bien y bastante, no una escuela muy buena, porque la verdad te perderías. Uno tiene que saber muy bien esa parte técnica para estar, no sé, 3 horas mirando cómo resuelve una parte técnica y sacar alguna conclusión a partir de eso. Y luego ya lo practico. ¿Qué aprendiste de él? La parte técnica, hay un manejo de la carne que él manejaba muy bien. Hay una forma de darle como un cuerpo a la carne que va más allá de simplemente reproducir los tonos. Hay una forma en que hay una riqueza pictórica ahí que ahí saqué como bastante buenas conclusiones. Eso yo lo más interesante a nivel técnico. Luego lo que sí me di cuenta que en esa época yo también buscaba, bueno, ¿qué voy a pintar? ¿De qué me cuelgo? Y al principio cuando uno es más chico, uno se hace a su referente, veo que copia lo que pintaron como tus ídolos, ya sea del pasado, del presente. Y mirándolo a él, me di cuenta que él sí tenía una introspección consigo mismo y una entrega muy profunda y muy casi religiosa ante
ante lo que es su obra. O sea, él no había ni un atisbo de ironía, de nada, digamos. La cosa era tremendamente seria para él, lo que se iba a pintar. Luego, de ahí él podía tener sus teorías de vida y ahí yo creo que en nuestra forma de ser ya somos muy distintos. Yo soy mucho más... Yo soy más sociable, me adapto a distintas situaciones, soy muy práctico, hago como real politics Sí. con respecto a lo que tiene que ver con el mundo del arte, con lo que es la parte más comercial, pero lo que es la pintura, lo que es mi mundo interno es el que es nomás y no... ¿Y en eso te pareces a él? ¿De que te metes? Sí, no transo mucho. Puedo transar un par de cosas, pero no mucho. Realmente hago pinto un poco lo que quiero. Y eso es bueno, es que al final es un error grande pensar. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Estuve en Noruega como unos 6 meses. Sí, fue un buen rato. Fue además un tiempo de introspección porque estábamos muy aislados. Entonces... yo no interactuaba con mucha gente, no hablaba, hablaba muy poco inglés, entonces era mucho hablar conmigo mismo, tratar de practicar un poco el idioma, y claro, y con un diccionario así, leyendo y anotando frases. Sin internet, ya. Había internet, pero no estaba el Google Traductor, no había nada que hiciera un poco más rápido el asunto, ¿no? Bueno, y después también te fuiste a Alemania, trabajaste también con otro pintor. Y empezaste a exponer. A los 30 años expusiste en el Museo de Bellas Artes. Sí. Alguien que no había, entre comillas, estudiado, llega al Museo de Bellas Artes. Ajá. ¿Cómo te sentiste? Eso estuvo muy bueno, porque además también tenía ese recuerdo infantil de una exposición de Claudio Bravo en el Bellas Artes. Sí, porque es bueno eso ya los niños del museo. Muchos no van a poner atención, pero cuando te marca algo que viste en el museo lo recuerdas para siempre, porque es una instancia de mucha concentración, a diferencia de pantalla y cosas como rapiditas. Entonces, ¿Tú te acuerdas de esa exposición? Me acordaba de esa exposición perfecto. Y ahora yo estoy aquí. Y ahora yo estoy acá. Entonces eso era muy lindo, porque además era en la misma sala, el mismo lugar. Entonces... y era una muy buena conexión también con Chile, y que en exposición en otros países, la verdad es que a mí cuando las preguntas que me hacen sobre los cuadros, lo que la gente observa, es lo mismo acá, es lo mismo en Corea, es lo mismo en Japón, es lo mismo no sé, en Dubái, en Europa. No, cambia muy poco. Uno pensaría como, en otra parte te van a preguntar otras cosas. La verdad es que no. O sea, hay personas que preguntan cosas distintas, pero si uno hiciera el promedio, más o menos responden de la misma forma, ¿no? Los cambios culturales, no, al parecer estoy tocando la misma fibra, lo cual a mí me parece bueno, porque significa que llegué a un lugar que es más humano, digamos, que no está tan atravesado culturalmente. Más universal, claro. Y ese era el objetivo también, y era mi única guía por lo demás, porque si pienso, bueno, ¿qué les gusta a la gente? ¿Qué es lo que debo pintar para ser famoso, conocido, que me vaya bien? Porque todos los artistas, muchos quieren eso, la mayoría, digamos, y eso está bien, es súper legítimo. Si es solo que, pero si no lo buscas dentro tuyo, no hay algo auténtico, es que no tienes ninguna guía, es imposible saber qué le gusta a la gente, como... Y bueno, eventualmente ya podrías tener una estadística acá, pero lo que empieza a pasar es como el cine malo nomás, el cine de repetición, ¿no? Y esta es una fórmula que más o menos funciona y la tiran y lleno ahí de películas medio basura olvidables, digamos. Y como artista son más complicados porque tú puedes tener algo que te funcione un rato, pero después va a entrar en una decadencia y después como te levantas y vas a estar siempre perdido. Aparte de que va a ser un trabajo poco satisfactorio. Si es muy solo, estás muy encerrado, entonces si no te gusta no vale la pena, es mejor hacer otra cosa. Ahora tú dices, yo soy bien práctico, y en el tema de darle valor a tu obra también has sido práctico, o sea, no hay ningún conflicto ni ningún... complejo en darle valor a tu obra, y eso es súper importante. Claro, sí, y ahí lo mejor es enfocarse, como en cualquier negociación, en el objeto de negociación más que en la persona en sí mismo, porque claro, yo puedo decir, cuando vendo una obra, o yo no digo cuánto valgo yo como persona, o si la persona
aprecia mi ser interno, no intento meter mi ego en eso, sino más bien digo, bueno, acá está... Laura, ¿cuánto vale la obra? Claro. Claro, esto ya está la obra, este es el producto, bueno, ¿cuánto me aceptará el mercado? ¿No? Y eso y el mercado no es un ser pensante, es un sistema dinámico. Y algo puede valer dependiendo de cuál sea tu interlocutor, en qué momento... y uno es parte del comprar, y uno también es parte esencial de eso. O sea, si yo necesito vender, porque me falta plata, mi poder de negociación es más bajo, por lo tanto esa obra puede valer mucho menos dependiendo de cuánto Claro. lo deseen. Ahora, Si yo no necesito, yo soy otro comprador más. Es como que estuviera pujando en contra. Este es el precio mínimo de puja, por decirlo de alguna forma. pero tus cuadros, bueno, son grandes formatos también, ya son de 6 cifras. ¿Cuántas serían 6 cifras? ¿Tú dices en dólares? ¿Cómo? En dólares, bueno, estamos en casi a la par, o sea, no tan a la par, pero $1.000, son 100.000, perdón, $1.000 son 1.000.000 pesos, pero está en dólares, Sí. en dólares y en euros estamos en las 6 cifras, ¿o no? No los 6 ceros, las 6 cifras. Sí, no, en dólares sí, claro, como sí, o sea, están pasados 100.000 euros, claro, sí. Y eso, bueno, ahí se entra en otro tipo de mercado también, porque claro, hay algunos hasta pueden funcionar hasta como commodity, pero eso depende del cuadro. En general, sí, y en qué momento uno lo haya vendido. Esto es algo más o menos reciente. Yo te diría que la exposición que hice en el Museo El Moco, eso también empezó a funcionar. ¿En Holanda? Es que hay un Moco en Holanda y otro en el Otro de Barcelona. Barcelona, ya. En el de Barcelona ese sí movió algunas cosas internacionales, luego ahora también trabajando en Asia. Bueno, La fuiste galería a es muy exponer grande. a Seúl, y Sí. Seúl es una vitrina gigante. Es una vitrina bien grande. Ahora, es una vitrina, en este caso, las galerías grandes no operan como una vitrina, como se podría decir, como podría ser la vitrina de un museo. Un museo mucho más público. Yo prefiero eso. Hay una interacción con el público, con lo que la gente se conecta, y también también clientes, etcétera. Pero ante todo... a ver, lo de la galería, es que la galería finalmente hay galerías que, si bien tienen hacen un aporte cultural, igual la galería no deja de ser una tienda. Entonces, está enfocado en la venta, ese es su foco principal. Entonces, y en cierto tipo de público y la cosa, entonces hay algo ahí que la dinámica no es la misma. A mí no es mi favorita, pero a veces es necesaria, está bien. O sea, y uno va a las ferias de arte, entonces también eso te vas conociendo. Ahí sí hay un público más grande, digamos. Y esto es una galería china, la verdad. Lo que pasa es que la galería tiene sede... Yo me comunico con los de Seúl porque es más fácil, digamos, que con la parte china, pero es la misma galería. O sea, de hecho, también expuse en China con la galería y ahora estoy en Singapur con la misma, que también tiene ahí una sede. ¿Cómo ves tú el éxito, Guillermo? Porque hoy día tú tienes, visto desde afuera, éxito reputacional, eres considerado, valorado, éxito personal porque estás haciendo algo que te satisface, que te llena, éxito económico porque tu obra es valorada. Es tenerlo ya todo. ¿Cómo ves tú este éxito? Bueno, algo aprendí en la pandemia de tratar de disfrutar, bueno, más bien como de diversificarlo, diversificar cómo me armo la vida. Hay parte, siempre como en la misma obra, la muerte está dando vueltas, yo también la tengo presente constantemente, pero no en un sentido malo, pero sí me siento tremendamente mortal. Con la ilusión de inmortalidad que uno tiene. Todos los seres humanos tenemos una ilusión de no andar pensando que me voy a morir mañana todo el rato. Vamos, como que bloqueamos eso y vamos funcionando en una especie de ilusión de inmortalidad. Yo esa la tengo bajo y entro rápidamente en la posibilidad. No me es tan sorprendente la posibilidad de muerte encima, ¿no? La he tenido en algunos choques, me ha pasado algunas veces de verla ya muy cerca, pero
no me... Obviamente, si me empiezo a morir de algo, me voy a asustar, pero me asustaría por el dolor del cuerpo, pero no, conceptualmente hablando no me choca. Pero para un artista la trascendencia está en las obras. Yo creo que sí, en la información en general, la información que uno deja. O sea, eso sería la obra en este caso, pero también en cómo las otras personas van agarrando esa obra y eso de alguna forma se replica. Generalmente los seres vivos, los organismos vivos tienden a replicar, bueno, proteínas, pero también también la información tiende a ser similar, también se tiende a replicar de alguna forma ahí más. No sabría exactamente cómo en qué tipo de unidad, pero eso y la tendencia a la replicación es una fuerza muy poderosa como de la naturaleza, o es una tendencia en la naturaleza. Y sí, claro, eso para mí es importante, y es verdad que uno en ese sentido los cuadros quiere cuidarlos, quieren que estén en buenos lugares, en buenas manos. Es como tener hijos y queréis que tengan buenas parejas, que tengan buenas vidas, no sé. Exactamente. Ahora, el éxito, ¿cómo haces para que no te maree la cabeza, que no te venga el mal de altura? Entiendo que hay alguien que se ha trabajado la mente tanto tiempo tiene una ventaja, pero también está el riesgo de que pase. Sí, es una ventaja, pero es una ventaja trabajarse la mente mucho, porque los primeros subiones de éxito o de cuando uno está en una posición, porque el éxito es relativo a cómo estabas antes, digamos. Entonces, claro, los subidones son los más complejos, son muy eufóricos, operan mucho como estimulantes, yo diría, están en esa línea de subidón. Por lo tanto, también como buen estimulante tienen resaca. Y tienen resaca literal. Yo me acuerdo cuando fue el Bellas Artes. Ese es el que yo diría que lo sentí más subidón comparativamente a cómo estaba antes. Después he tenido otros subidones que tal vez eran mejores, pero ya estaba más acostumbrado, por lo tanto no se sentía tan fuerte. Bueno, porque este además fue aquí en Chile. En Chile, y además también era la época... Te pudo conocer la gente, te reconoce. Claro, era cuando estaban partiendo el Instagram recién, por ejemplo, y estaba... Pero también todavía las revistas estaban funcionando, y de repente entonces había muchas revistas al mismo tiempo, y todo muy rápido, claro, y empezó... Y si bien yo tenía ya cierto reconocimiento aquí y acá, de repente empezaron claro, en la calle, en lugares como cosas que no había vivido antes. O cuando a veces iba a visitar el museo y de repente espontáneamente se armaba un grupo gigante de gente y te hablaba al mismo tiempo, era como hacer un concierto. Entonces, y eso efectivamente quedas como con un subidón, con una pequeña euforia. Y que claro, se puede asemejar a estimulantes, alcohol, etc. Entonces, por eso se da mucho que en artistas, y especialmente artistas muy jóvenes, ¿no? Artistas de todo tipo, digo, cantantes, busquen las drogas, porque el problema es el bajón. En el momento estás feliz, no quieres nada, digamos, pero después al otro día te cuesta levantarte, o sea, te cuesta de verdad, así como que tuvieras una depre. Estás con caña, literal. Una caña fuerte, medio deprimido y con miedo a me voy a quedar sin mi droga de esto, lo voy a perder, ¿cómo voy a...? Que también, por ojo, y el poder es así, imagínate cómo le pasa a los políticos, si por algo no hay cómo sacarlos, digamos. No, son adictos. ¿Y tú cómo lo haces? Porque tú nunca has consumido drogas, digamos, aparte de medicamentos. ¿O sí? No, sí consumido. Sí. Pero he consumido para probar, no he tenido ningún problema de adicción. ¿Pero no eres un consumidor ni adicto? No, jamás. La única droga que consumí un poco más fue que sí fui adicto, era el cigarro. Fui adicto al tabaco hasta los 25, ahí ya lo dejé. No tomo vino, ni siquiera me meto mucho alcohol. Ya, pero ese trabajo... Nunca he vomitado con alcohol, eso sí que es un superpoder. Sí. Ese es un límite. Ya, pero el trabajo que has hecho en la cabeza te ha permitido, con la cabeza es lo que te ha permitido salir de esos subidones sin necesitar algo... Sí, pero también he experimentado con muchos fármacos psiquiátricos, experimentado ante todo porque me agarran mal, entonces tenía que probar uno, hacer todo el proceso, analizarlo, después probar otro, entonces he probado muchísimo.
me doy cuenta cuánto te engaña el cerebro. También con droga alucinógena he probado. He querido ver hasta dónde me puede llevar la mente, digamos. Con la mente sí, sí he jugado bastante, más allá de las drogas, también con... porque las drogas siempre tienen un peligro. También entiendo el peligro generalmente antes de hacerlo, eso ya es riesgo mío. No... Hay drogas que no, jamás. Hay drogas que son muy adictivas. Cualquier tipo de opiáceo no lo probaría por ningún motivo, digamos. O, no sé, las drogas estimulantes peligrosas, la cocaína, todo eso no. Pero también uno entiende cómo funciona ese mecanismo y también entiendes que a veces puede pasar en una relación de pareja, a veces puede pasar claro, con lo que tú me contabas del éxito de esto, y que finalmente es como una droga operando en el cerebro, no le puedo dar tanta importancia. El problema es como decir, ya me siento así, como me siento eufórico, creer que entonces tengo la razón en todo. No. Ahí en ese sentido, tener como un choque de humildad interno. Pero tampoco una falsa humildad, porque algo hiciste bien, entonces estás bien. ¿Qué cosas sí hago bien y qué cosas puedo tener razón? Incluso hasta está bien que intente que mi opinión se ponga sobre una opinión que yo creo que está equivocada, pero también decir como, bueno, pero tengo mis limitaciones constantemente y uno está lleno. Y no porque hiciste algo bien vas a hacer bien las otras cosas, por lo demás. Puede ser, eso pasa mucho en Hollywood también, que de repente se ponen claro, son muy buenos actores, muy famosos, y después están, no sé, pues, vendiendo humo, hablando estupideces que pueden incluso hacer por sí problemas de salud a las otras personas, no sé, o sea, se meten en temas que no, digamos, que creen que tienen razón por ser conocidos, es una estupidez. Oye, Guillermo, tú decías también en una entrevista que sentías que tenía el corazón lleno. Y me pregunto si eso hace que no busque la compañía, tener pareja. Tú has tenido parejas cortas, tuviste una relación bien larga, pero ¿en cuánto está en ti la necesidad de tú que eres de familia, de que te gusta estar rodeado de amigos, porque esto es un trabajo muy solitario? ¿Cuánto quieres tú formar tu propia familia y efectivamente encontrar a la mujer con la que quieras proyectarte? Sí. ¿Los ves como una necesidad hoy? No lo veo como una necesidad para nada, no. Sí, las necesidades sociales sí. Estar cerca de mi familia, amigos, todo eso sí lo encuentro una necesidad absoluta. O sea, la familia que ese cariño, ese amor se puede dar, ya sea que tenga que darse necesariamente con hijos o pareja, no. Pero podría darse. Tuviste 5 años en una polola y Sí. la contención de una pareja es distinta. Sí, pero no era una necesidad en todo caso, era simplemente que en ese momento me enamoré y después la quería mucho, entonces querer a alguien, quería estar con ella porque nos queríamos, digamos, no, pero no era porque si después estoy con ella tengo que estar solo, después de eso, que es soltero y estoy yo soltero lo más bien, y antes estaba soltero lo más bien también, o sea, no... ¿Pero es un proyecto para ti hacer familia? ¿Tú que eres de hombre de metas? No un proyecto. Tampoco un proyecto no hacerlo, digamos. Eso es una decisión, por ejemplo, que me sería como muy neurotizante. No, tendría... ¿Es difícil estar contigo o no? No, yo creo que es fácil. ¿Viene de cerca largamente? No. Depende de la personalidad. Hay personalidades que yo creo que les sería más difícil. Personalidades que les gusta, yo hablo mucho, a personas que les gusta mucho el silencio no sería fácil, pero yo convivo bien, no me enojo nunca, muy poco. Sí, intento resolver las cosas prácticas, ¿no? Me tiendo a llevarme bien con las personas, convivo fácil. Lo que sí no... sí, mi horario, como soy muy nocturno, eso a veces puede no funcionarle a algunas personas, pero no...
No, pero no me considero difícil, no tengo muchas manías, no. Llame ya. Sí, generalmente no juego mucho, lo que pasa es que sí me gusta mucho la libertad, no me gusta que me jodan, no me gusta andar pidiendo permiso, me gusta como hacer un poco... También estoy muy acostumbrado a hacerlo, entonces a veces como pareja y de repente es como, oye, sí, bueno, y no me llamaste, yo como, ¿por qué había que llamar? Como que me tienen que explicar las reglas. En algún momento me las supe, ya no soy tan torpe como antes, pero Guillermo, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿hacia dónde vas? Porque tú, como lo hablábamos, eres un hombre que sí se propone metas. ¿Cuál es tu próxima meta? Ya, sí, yo tengo un sueño, como una proyección de sueño que es más a largo plazo, si es que sigo vivo, digamos. Me gustaría a la larga, muy a la larga, mientras se puede, ir quedándome con obra. Y a la larga esa obra ojalá poder tenerla idealmente... Ojalá poder hacer algún museo que ojalá tenga obras también de otros artistas y un espacio, y idealmente en Chile, además. Y ojalá en más de una parte, si se puede. Pero eso es muy a largo plazo porque es que ni siquiera... porque tengo que primero tener mi obra mías. Hay Ya, unos pero a los primeros 40 pasos. años es una buena edad como para proponérselo porque el espacio de tiempo que queda es largo. Claro, pero una meta a largo plazo, pero bastante a largo plazo. Ese es como... y tratar de vivir una vida con la mayor cantidad de sabiduría, lo más plena dentro de lo posible, ¿eh? Yo no intento evitar el dolor, no intento estar positivo ante el dolor. Yo cuando tengo que llorar nomás. Si voy a estar mal, tengo que estar mal un rato, que si no, no voy a estar bien. Entonces, pero ojalá que los dolores no sean traumáticos, que pueda más bien manejar eso, más bien el trauma, más que huir del dolor, y disfrutar lo más plenamente posible las cosas buenas de la vida. Y luego tenemos y a corto plazo, yo pienso que son míos como los chinos, quinquenal, entonces yo pienso como a 5 años. Y ahí más o menos me puedo proyectar. Entonces, eso el plan es, estoy tratando de crear un cuerpo de obras para que esté en museo en Europa, que vaya dando vuelta como en una especie de gira, y cooperando puntualmente tal vez con algunas galerías y cosas así. Y entre medio a ver si logro meterla en Chile, me gustaría, pero no va a ser tan a corto plazo, pero tal vez en un par de años con un poco de suerte, si es que logro coordinar bien algunas cosas, a ver si puede pasar, porque me encantaría. Chile no es mi país como de la infancia y me fui, o sea, ya lo viví lo suficiente para no sentirme alejado. Yo también siento España bastante como hogar, pero no creo que lo vaya a desaparecer de Chile y vuelvo una vez cada 3 años para Navidad. No creo que se me dé esa situación. Así que yo espero que ese vínculo se mantenga. Y así lo esperamos nosotros también, con a lo mejor alguna exposición, prontamente, no lo sabemos. Sí. Eso ya habrá tiempo para conversarlo. Pero te queremos agradecer, Guillermo, el tiempo que nos diste y la posibilidad de entrar un poco en ese mundo interior que produce todo lo que vemos y lo que admiramos tanto. Así que muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo en esta nueva temporada. Muchas gracias.